Entonces, para eso también es importante conocer qué equipos necesitamos para que nosotros alimentemos a las aves de postura. Hay veces, y sobre todo también en este tipo de cursos, que luego, casi entrando queremos, pues luego empezar a racionar y a formular, pero nosotros en este caso, yo formulé este curso para que tengamos un poco de fundamentos teóricos para ya después poder ponerlos en práctica. Los equipos que todos ustedes conocen, ya no creo que para ninguno de ustedes sea algo nuevo, pero que también es importante conocer. ¿Por qué? Porque tienen mucha importancia en la alimentación de nuestras aves. Hay comederos de todo tipo, hay comederos de todos precios, hay comederos que hay quien incluso los compra, se guía más por el precio cuando en realidad deberíamos guiarnos por la etapa productiva de nuestras aves. Comederos como este que estamos viendo aquí, que es un comedero lineal o tipo de canoa. Hay comederos lineales como los que ustedes pueden ver o los que vimos en el sistema intensivo, eh, que esto también es un comedero lineal, pero en este caso nosotros podemos ver aquí que este tiene división. El otro es un comedero lineal que se utiliza para jaula, este es un comedero lineal que se utiliza para piso. Ventajas, desventajas, de igual manera siempre vamos a tener con cualquier equipo que nosotros utilicemos. Entonces, este tipo de comederos, pues van a ser los que van a dispensar la comida y se colocan, en este caso lo colocamos a ras de piso. Hay incluso algunos que tienen espacio en las jaulas, también se puede colocar dentro de las jaulas. Lo que se busca, esta pequeña reja, si ustedes se dan cuenta, se puede levantar, tiene bisagras aquí, como tipo bisagras, para que llenemos y después las aves desperdicien menos alimento debido a que van a tener una restricción entre una y otra. Y también aprovechemos el espacio, que también las aves no se lleguen a subir. Aún así llegan a subirse, aún así pueden llegar incluso a defecar dentro de este tipo de comederos, pero son los que hay en el mercado y dependiendo de la etapa sí nos van a ser muy funcionales. Va a haber de diferentes materiales, lo más común es que sea de lámina, puede ser lo ideal es que sea lámina galvanizada para que nos dure mucho más. Es una opción realmente económica, no son muy caros y quienes los han llegado a ver son de los que más en las forrajeras llegan a tener. No requiere una instalación, lo único que hay que hacer es o meterlo al corral donde tengo a mis aves o meterlo en la jaula donde están mis aves. Y las aves se van a acostumbrar a utilizarlo desde que esté ahí. ¿Por qué? Porque van a ver que ahí es donde está el alimento. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado con la parte de la limpieza en este caso, de los comederos. Otro tipo de comedero, hay comederos que son platos, los cuales normalmente pueden ser platos o charolas. Hay de muchas calidades, lo cual también tiene mucho que ver por etapa. El anterior que les presenté normalmente se utiliza para la etapa podemos decir, para la etapa de cría, porque como ustedes saben, en las aves de postura hay etapa de cría y etapa de levante. En la etapa de cría, sin ningún problema, nosotros podemos utilizar esta. Ya después de que van creciendo, necesitamos utilizar otro tipo de comederos por el tamaño de las aves. Y porque obviamente necesitaríamos a lo mejor mayor cantidad, porque también, pues obviamente las aves van creciendo y aunque aquí antes me cabían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, como unas 15 pollitas, ahora nada más me van a caber 10 o menos de 10. El espacio pues se va a ver reducido y es cuando nosotros tenemos que cambiar. ¿De qué me sirve tener de casi todos los tipos de comederos que existen en el mercado? Pues que yo puedo, en este caso, ya con los conocimientos técnicos, tener a mis pollitos desde un día de nacido hasta que empiecen a poner. ¿De qué va a depender que yo decida tenerlo así? Va a depender mucho de la producción que yo tenga. Si yo tengo aves de postura que ya van a cumplir cerca de los 2 años, entonces al año y medio de esas aves yo adquiero las mías, las pequeñas, para que sean el reemplazo de las grandes, para lo cual voy a utilizar este tipo de comederos. Los que son platos o charolas se utilizan prácticamente en este caso, para cuando los pollitos son muy, muy pequeños, para cuando son de un día de nacido. En este caso tenemos el riesgo de igual manera, porque pues ahí lo que buscamos es que accesen a él y que no esté sobre el piso el alimento, pero sí va a ser muy importante que nosotros lo tengamos en consideración. Por lo que nosotros podemos ver que vamos a disponer de una base y una altura muy reducida, precisamente porque lo que buscamos es que puedan acceder al alimento y se puede utilizar, ahorita nosotros nos enfocamos a aves de postura, pero se puede utilizar para otro tipo de aves. Hay quienes este tipo de platos o charolas lo utilizan para aves más grandes, pero se van a dar cuenta que el estiércol o la gallinaza pues va a ser un problema mucho mayor, por lo que yo recomiendo que sí se utilice con base en la edad.
Y a lo mejor cuando nosotros vamos a la forrajera, quien nos los vende dice, no, pues sí te sirve para las aves que tienes. Incluso me han llegado a decir, no, pues a mí me compran, este es el que más se vende para aves de postura que están casi a libre pastoreo. Y pues obviamente, pues ellos por vender, pues nos van a decir eso, pero si ya nosotros conocemos que estos son para pollitos, pues no vamos a tener ningún problema. El más comercial y el que más se utiliza en todas partes y que ahí igual va a variar el precio de la calidad de la marca que sea, pues son las tolvas. Va a haber tolvas, también es una opción muy económica. Estos comederos por caro, a lo mejor deberían ustedes estarlos consiguiendo caros en 300 pesos. Normalmente su precio varía desde los 200, 250. Va a depender mucho también de la zona en la que estemos, porque no va a ser lo mismo en una zona céntrica, donde obviamente pues el transporte de este tipo de implementos pues es más fácil, a una zona en donde sea de difícil acceso y pues obviamente por la cuestión de transporte va a aumentar. Va a haber diferentes modelos, los materiales de fabricación van a ser diferentes y cómo se utilice también va a ser muy diferente. Este también es tolva, pero de otro material, como les mencionaba. Se acostumbra normalmente a utilizar los colgados, hay que los pone a ras de piso, lo cual no es ideal precisamente porque si ustedes se dan cuenta, nuestras aves o las aves de postura con las que ustedes trabajen tienen comportamiento, pues tienen un comportamiento natural, el cual hace que, por ejemplo, se quieran dar tipo baños de tierra, que estén buscando piedras. Entonces, cuando hacen ese tipo de movimientos, lo que hacen es ensuciar los comederos que están a ras de piso. Entonces, lo que nosotros buscamos es a la altura del hombro de las aves, es donde yo tengo que colocar prácticamente la altura de mi comedero. Hay quien los pone más alto, pues la gallina, por más que se estire, nunca va a alcanzar. Aunado a todo esto, algo importante con la alimentación, vamos a verlo un poquito más adelante, pero también va a depender mucho que nosotros tengamos aves despicadas o no. Vamos a ver, hay pros, hay contras, hay quien está de acuerdo, hay quien no, pero también podemos, si ustedes gustan verlo de una manera un poco general, pero también tiene mucho que ver a veces el que mis aves no están siendo productivas. ¿Por qué? Porque hay malos despiques, los cuales van a mermar mucho el consumo de alimento de mis aves. Entonces, es una alternativa buena para evitar el picaje y para evitar el desperdicio de alimento en este tipo de comederos. Sí es una muy buena alternativa, pero si no las despican bien, no es recomendable que ustedes adquieran ese tipo de aves. En este caso, también puede disponer de accesorios incorporados para aumentar sus beneficios. ¿Esto qué quiere decir? Casi siempre el precio o el costo, cuando son de plástico, me van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, van a tener una varilla. En el caso de los metálicos también tienen una varilla en el centro que es de la cual se cuelga, pero también dependiendo yo de qué dosificación quisiera dar, estos se utilizan se utilizan más, por ejemplo, para los pollos de engorda, pero yo me gusta utilizarlo para la etapa también tanto de postura como de desarrollo de las aves. ¿Por qué? Porque en desarrollo, si ustedes saben, lo ideal sería que las aves tengan alimento ad libitum o a libre acceso todo el tiempo. Si no se puede así, no hay ningún problema siempre y cuando tratemos de, dentro de lo posible, cumplir con los requerimientos nutritivos y nutricionales. ¿Para qué? Para que las gallinas no tarden más tiempo en empezar a ponerme, porque hay personas, normalmente lo que decimos es de las 20 hasta las 27 semanas máximo, es lo que nosotros daríamos dependiendo de la alimentación, es cuando tienen que empezar a poner nuestras aves. Si no las alimentamos correctamente, se pueden tardar más y decir nosotros es que ni siquiera me están poniendo y siguen comiendo, ya pasaron más de 6 meses, que es como es el tiempo de referencia que nosotros utilizamos. Entonces, ahí el problema tal vez es o con la alimentación, con la cantidad de alimento o incluso con la posición de los comederos. Entonces, lo que se busca siempre es el que nosotros podamos incluso hacer uso de los accesorios que vienen en este tipo de comederos para que nosotros por etapa vayamos manejando la cantidad que nosotros queramos ir dosificando a nuestras aves de postura. Ahora bien, ¿cuál va a ser la función? Si ustedes se dan cuenta, también hay este tipo de comederos. Estos son comederos automáticos. Esta raza de gallinas es la raza que les mencionaba, Isa Brown. Se llega a confundir con Loman Brown en este caso, por el color de las plumas, pero sin ningún problema se puede identificar precisamente por la coloración que la Loman Brown la puede tener tanto aquí, estas como pudiéramos decir manchas blancas en las plumas, tanto en la cola. Isa Brown solamente la va a presentar aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a ver con los comederos automáticos, pues obviamente se requiere una mayor inversión y sobre todo, si se dan cuenta, aún así, aún en ese tipo de comederos,
se sigue desperdiciando alimento. ¿Por qué? Porque no siempre se calibran bien este tipo de, podemos decir, este tipo de máquinas. Normalmente son bandas que entran por dentro del tubo y van dosificando el alimento. Lo que se busca también con este tipo de alimentación es estresar a los animales lo menos posible, que en realidad no se deberían estresar cuando uno les entra a dar de comer, porque lo único que uno tiene que hacer es precisamente vaciarles el alimento y sin ningún problema las aves no se van a estresar. Pero ¿cuál es la función principal? Pues obviamente lo que nosotros trabajamos o lo que he trabajado siempre, pues y lo que ustedes casi siempre han visto o lo que pueden llegar a tener, son comederos que se cuelgan para que las aves pues puedan tener un fácil acceso y un acceso también rápido a la alimentación. También el que se pongan en la distancia entre uno y otro tiene mucho que ver porque hay veces que se ponen muy pegados, pero si se dan cuenta, una mitad no se va a estar ocupando, o sea, prácticamente es un comedero que no se va a estar ocupando. Por eso también lo ideal es ver qué espacio necesito entre comedero y comedero, por lo cual nosotros tenemos que ver qué funciones tienen y qué funciones ustedes tienen que considerar. La supervisión del nivel es fundamental por la etapa, porque normalmente lo que nosotros necesitamos es, como les comentaba, a lo mejor aquí incluso se ve que está un poco abajo, tendría que estar un poco más levantado, pero a lo mejor por cuestiones del mecanismo que les da de comer a las aves, pues tuvo que quedar de esa manera. Pero lo ideal es que sea a la altura del hombro. Hay que ver que esté ubicado correctamente para que no haya desperdicio de, en este caso, de espacios, y pues en este caso ver también que tenemos nosotros o los comederos tienen la función de distribuir bien el alimento, porque hay veces que si nosotros incluso lo que podemos hacer es moverlo un poco de los que están colgados como los que son de tolva. ¿Para qué? Para que el alimento caiga de manera uniforme y no las de aquí, de un lado, coman más que las del otro. Y sobre todo lo que buscamos con este tipo de comederos es evitar este esparcimiento que ustedes están viendo aquí, porque si ustedes a lo mejor pareciera que no es mucho, pero juntando tal vez todo esto, es a lo mejor unos 50 a 70 gramos, lo cual representaría casi la mitad de lo que una vez se tendría que comer al día, que esté en postura. Entonces, si nos vamos ya después a considerar, pues en este caso, los precios al que está, pues el alimento balanceado, si es que vamos a dar un alimento balanceado, pudiéramos decir que pues prácticamente estaríamos perdiendo dinero. Por lo que es recomendable que evitemos lo que más podamos, en este caso el desperdicio, así como también evitar el que estén sucios, el que haya heces ahí. Necesitamos evitarlo a toda costa porque si no vamos a empezar a tener problemas sanitarios, los cuales a veces lo podemos considerar que les voy a cambiar el alimento porque con este no me está funcionando, pero ¿cuándo fue la última vez que se desparasitó? ¿Cuándo fue la última vez que se vacunó? Y sobre todo, tener mucha precaución, sobre todo con la desparasitación y sobre todo cuando son aves de postura. Lo que se busca y lo que yo promuevo casi siempre en casi todos los animales es como en las personas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que se desparasitaron? A lo mejor hay quien dice, no, pues, ¿quién se ha desparasitado en el último año? A lo mejor, suponiendo de 10 personas, unas 3 4 se desparasitaron y los demás puede que tengan años sin desparasitarse y estén a lo mejor, esta pregunta les haya surgido la duda de tener que desparasitarse o la inquietud de querer desparasitarse, pero la desparasitación no siempre es de manera preventiva. La desparasitación normalmente lo que yo recomiendo y sobre todo porque son aves de postura. Cuando son aves de postura, si queremos desparasitar cuando ya tenemos un problema, eso sí es recomendable porque ya empezamos a tener problemas. Pero si no tenemos problemas, si tenemos una correcta sanidad, hay aves a las que yo recomiendo solo desparasitar antes de que empiecen la postura y después de eso ya no sería tan necesario hacerlo. Hay quien se puede hacer de manera natural. ¿Por qué? Porque los desparasitantes van a dejar residuos en los productos, lo cual va a implicar pues que no podemos dar ese huevo a consumo humano, que obviamente eso ya corresponde más a ética, pero hay quien aún así los puede dar. Pero lo ideal sería pues el desparasitar antes de que empiece la postura y después de eso tener una correcta sanidad en las aves. Las vacunas, eso sí, el esquema de vacunación sin ningún problema también lo podemos llevar a cabo y vamos a darnos cuenta que si nosotros tenemos la alimentación adecuada y la limpieza y la sanidad adecuada, no vamos a tener problemas con parásitos. Entonces,
Eso es la función principal de lo que nosotros podemos ver como comedero, que a lo mejor podemos decir, pero pues yo ya conozco los comederos, ya, pero a lo mejor hay quienes no habían visto bajo este enfoque la importancia que tiene un comedero en la alimentación, la importancia que tiene el que no desperdiciemos el alimento, porque si estamos diciendo que a lo mejor me cuesta casi, ahorita está a casi 10 pesos el kilo para, en este caso de alimento para ave de postura. Entonces, es el perder, aunque sean 100 gramos, representa ya dinero que estamos perdiendo. Entonces, sí es muy importante el que nosotros lo consideremos. Ahora bien, ¿cuál es el tamaño ideal de los comederos para las gallinas? ¿Por qué? Porque normalmente si nosotros compramos no hay ningún problema. Si nosotros llegamos, como podemos ver aquí hay aves, por ejemplo, un ejemplo, aquí está un ave que tiene pico y aquí está una despicada, pero una despicada correctamente. Ustedes pueden llegar a ver aves despicadas de una manera terrible, porque lo que hace el manejador, como ellos tienen una máquina frente a ellos, en las cuales tiene un pequeño orificio en el cual entra el pico del pollito de la gallina y lo que hacen ellos es pisar. Y el pie lo que hace supongamos, es como una tijera, en la cual cauteriza, corta y cauteriza al mismo tiempo, pero si no colocan la cabeza del pollito o de la pollita bien, lo que va a pasar es que cortan así, en diagonal hacia abajo, en diagonal hacia arriba. Entonces pueden ver que algunas gallinas ni siquiera pueden cerrar bien el pico, tienen la lengua expuesta todo el tiempo. Entonces sí es muy importante y a lo mejor hago un poco de hincapié en esto porque normalmente cuando compramos algunas gallinas y están despicadas, no nos fijamos en estos detalles y la verdad es que yo con productores que he asesorado y que han comprado, las hemos incluso devuelto, lo cual están en todo su derecho debido a que pues están pagando por ellas, pero aves así no van a ser igual de productivas. Entonces también es algo muy importante. Ahora bien, si no tenemos a lo mejor acceso a este tipo de comederos y queremos hacer el nuestro, por así decirlo, pues el tamaño va a depender mucho de la cantidad de aves que tengamos. Normalmente, si quien ha trabajado con este tipo de comederos, normalmente, vamos, ese es para 20, 25 gallinas, pero no saben si son de línea ligera, pesada, semipesada. Entonces, normalmente lo que nosotros pudiéramos ver es que yo recomiendo por ejemplo, si para este tipo de gallinas que podemos decir que son semipesadas, incluso de 15 a 20 gallinas por comedero, lo cual quiere decir que si nosotros utilizamos 25 gallinas por comedero y no estamos observando cómo ellas están comiendo, vamos a ver que hay gallinas que se la pasan incluso comiendo de lo que se le cae a las demás. Entonces sí necesitamos tener un muy buen control de los comederos que nosotros instalamos, porque de esto va a depender cuánto coma mi gallina y si nosotros vemos que no hay un buen nivel de postura, ni desparasitando, ni vacunando, ni aventando a lo mejor más comida, vamos a ver un cambio. Con algo tan básico como los comederos, vamos a ver que vamos a marcar mucha diferencia. Entonces, si nosotros vamos a ver, el espacio que una gallina ocupa o necesita en un comedero es de unos 12 centímetros aproximadamente. Esto para que ella tenga espacio también para su vista periférica y pueda seleccionar el alimento. Por lo que un comedero de metro 20 nos va a alcanzar para alimentar a 20 gallinas. 10 a cada lado, o sea, sin ningún problema nosotros podemos utilizarlo así, si lo vamos a hacer como de forma lineal. Lo ideal es que utilicemos los que ya venden de manera comercial, porque precisamente también ya están elaborados así, pero si nosotros no tenemos esa opción y queremos a lo mejor hacer uno construido por nosotros mismos, podemos tomar estas consideraciones. Hay que respetar muy bien el espacio entre ellas para evitar disputas. Si ustedes se dan cuenta, hay veces que hay gallinas más dominantes que otras y a eso súmenle que, por ejemplo, tengo gallinas despicadas y no despicadas. Las despicadas me van a lastimar a las que no están despicadas. No siempre va a pasar, no es algo que el canibalismo no está en todas las aves que nosotros vayamos a comprar. Se suele dar ciertos casos, hay manera de corregirlo, siempre hay manera de corregirlo, pero la situación es que nosotros también estemos al pendiente, porque una gallina que sangre a otra, normalmente, pues como sabemos, la gramática de colores no la perciben igual que nosotros, pero el color rojo para ellos es muy llamativo. Entonces, si ven a una verida, lo que van a hacer las demás es matarla, no por selección, no porque crean que va a ser débil, sino porque les llama la atención el color y pues lo que quieren ellas es pues ver qué es, por qué le está saliendo de ahí. Entonces, van a empezar a picar. Entonces, también es importante respetar tener presente la edad de las gallinas para saber cuál es el que vamos a utilizar, así como respetar el consumo diario de una gallina, porque va a haber de 100 a 150 gramos por día por animal. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender mucho de lo que nosotros tengamos. Casi siempre recomiendan, una gallina no debe comer más de 105 gramos al día
y es todo lo que tiene que comer y te va a producir siempre. Si pones más de eso vas a perder dinero, pero no nos están diciendo, y lo importante también es cuando nosotros comparamos, incluso en las dietas, que es por lo mismo que a mí estaba yo interesado mucho en dar este curso, porque incluso en las dietas las situaciones siempre van a cambiar. En este caso las condiciones no van a ser las mismas para todos. Yo puedo tener aves de cierta raza, de cierta línea, semipesadas, pero las tuyas son ligeras, o las mías son ligeras y las tuyas semipesadas. Tenemos que tener también en consideración este tipo de situaciones. Ahora bien, como les mencionaba, la altura a la que hay que colocarlo, pues va a ser como referencia al hombro de la gallina. En este caso, de igual manera aquí, había que alzarlo un poco más para que no tengamos el problema de un poco más de desperdicio. Y también quien les dé de comer, que tenga mucho cuidado con el desperdicio del alimento, porque pues sí es muy importante que cuando normalmente les echan, si no la atinan bien, porque se empieza a mover el comedero y también tiran, y que al final de cuentas dicen, no, pero no se desperdicia porque las aves se lo van a terminar comiendo, pero no siempre se lo terminan comiendo. Si empiezan a picar, va a llegar un punto en el que, como es, si estamos hablando en el caso de este alimento, que es un alimento comercial, que nosotros podemos llamarle extrusado, el cual viene en un tamaño de partícula pequeño, que es como si fuera una piedra, si las gallinas la pisan, pues se va deshaciendo y vamos desperdiciando también alimento.